Eran las 5 de la mañana del martes 24 de febrero de 2026, cuando Omar García Harfuch dio la orden que muchos pensaban que nunca llegaría. No desde una oficina, no desde una sala de prensa, sino desde un puesto de mando móvil a pocos kilómetros de la Sierra de Jalisco, con los ojos clavados en las pantallas de los drones térmicos, que en ese momento confirmaban presencias activas dentro de una propiedad que durante meses había sido el secreto mejor guardado del cártel Jalisco Nueva Generación. La última guarida del Mencho, y Arf ya estaba tocando la puerta. Antes de contarte lo que pasó adentro de esa mansión, necesito que entiendas cómo se llegó hasta ahí. Porque este operativo no fue una casualidad ni una corazonada. Fue el resultado de semanas de inteligencia acumulada, de rastrear patrones de movimiento, de interceptar señales, de cruzar información de múltiples fuentes, hasta que el mapa empezó a tener sentido y el mapa apuntaba siempre al mismo lugar, el Tapalpa Country Club, un fraccionamiento residencial exclusivo en la Sierra de Jalisco, el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar familias de fin de semana y cabañas con chimenea, no el centro de operaciones del cártel más violento de México. Pero eso era exactamente lo que lo hacía perfecto. Nadie lo buscaría ahí. La propiedad era una casa moderna de 2 niveles, rodeada de cerros, con ventanales amplios que de día daban una vista directa a la sierra, acabados de madera fina en techos y paredes. Jardín trasero que conectaba directamente con el monte. Desde afuera parecía una residencia de lujo más entre las que pueblan ese fraccionamiento. Desde adentro era otra cosa completamente. Arfía. Por eso el operativo se diseñó para no darle ni un segundo de reacción a nadie que estuviera dentro. Los helicópteros Black Hawk despegaron sin encender sus luces de posición. Volaron pegados a la línea de los cerros usando visión nocturna, reduciendo al mínimo la huella sonora, hasta que la distancia al objetivo ya no permitía más discreción. Los drones térmicos ya llevaban horas sobrevolando la zona, alimentando en tiempo real las pantallas del puesto de mando con imágenes que mostraban calor humano dentro de la casa, movimiento en las bodegas aledañas y al menos 2 puntos de vigilancia en el perímetro. Nadie estaba dormido ahí adentro. Algo lo presintieron, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los convoys tácticos bloquearon simultáneamente cada acceso vial y cada camino de terracería que rodeaba la propiedad. No se dejó abierta una sola salida vehicular en los cerros. Equipos de fuerzas especiales ya estaban en posición desde antes del amanecer, cubriendo las rutas de escape a pie, porque esa era la única salida que alguien con experiencia utilizaría si los vehículos estaban bloqueados. Se sabía que el jardín trasero conectaba directamente con el monte. Se sabía que había un sendero y ese sendero también estaba cubierto. Arf dio la señal y todo ocurrió al mismo tiempo. Las puertas reforzadas del acceso principal se dieron con arietes hidráulicos. Los accesos secundarios fueron abiertos con explosivos controlados de baja potencia, diseñados para abrir sin derrumbar la estructura. Elementos de la Guardia Nacional y los gafes penetraron en formación por múltiples entradas de manera simultánea. En situaciones así, la velocidad lo es todo. No hay negociación, no hay megáfono, no hay oportunidad de reacción organizada para quien está adentro. Hubo resistencia. Algunos de los sicarios que operaban como guardianes de la propiedad respondieron con fuego. Fue breve. La desventaja en número, en posición y en equipo era tan grande que el intercambio duró minutos. Algunos fueron neutralizados en legítima defensa. La mayoría fue capturado vivo o detenido mientras intentaba escapar por el jardín trasero hacia el cerro, exactamente por el sendero que ya estaba bloqueado. El operativo estaba diseñado para que no hubiera escapatoria. Y así fue. En menos de 15 minutos el predio estaba completamente asegurado y entonces empezó la parte que nadie ve en los comunicados oficiales, pero que es la que de verdad cuenta la historia de lo que era ese lugar. Porque lo que se encontró dentro de esa casa no era solo evidencia de actividad criminal. Era el retrato completo de cómo vivía un hombre que llevaba años creyendo que era intocable y que tenía los recursos para respaldarlo. La casa era de 2 niveles, moderna, con acabados que no se ven en ninguna construcción normal de la región, madera fina en los techos, pisos de materiales importados, iluminación cálida diseñada para hacer el espacio acogedor. No era el tipo de guarida que uno imagina cuando piensa en un capo. No había ostentación visible desde afuera, era discreta por fuera y excesiva por dentro. Esa es la diferencia entre alguien que tiene dinero y alguien que tiene tanto que ya no necesita mostrarlo. Las recámaras tenían camas de tamaño king, closets organizados con ropa deportiva de marcas de alto nivel, productos de cuidado personal cuyo costo mensual supera el salario de muchas familias mexicanas. Los baños eran amplios, con acabados de mármol, jacuzzis equipados. No eran lujos ocasionales.
Eran parte de la rutina diaria de quien vivía ahí. Y eso dice mucho sobre cuánto tiempo llevaba siendo utilizada esa propiedad como residencia activa, no como escondite de emergencia. Pero lo que más impacto causó entre los elementos que aseguraron la planta baja fue lo que encontraron en un cuarto secundario, un altar religioso con imágenes de San Charbel, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, velas, flores y al centro una carta escrita a mano con el texto del Salmo 91. La carta estaba fechada el 25 de enero de 2026, menos de un mes antes del operativo. Alguien en esa casa siguió creyendo hasta casi el último momento que la fe funcionaba como escudo, que si rezabas lo suficiente, si ponías las velas correctas y la imagen del santo adecuado, el operativo no llegaría. Llegó igual. En el jardín trasero, donde el terreno comenzaba a subir hacia el cerro, había piedras labradas con imágenes de santos distribuidas a lo largo de lo que parecía ser un camino decorativo. No lo era. Era un sendero de escape diseñado para verse natural a simple vista, pero que cualquier persona con entrenamiento reconocería de inmediato como una ruta de salida preplaneada. Los accesos estaban marcados. La vegetación había sido despejada estratégicamente. Alguien pasó tiempo pensando en cómo salir de ahí si las cosas se ponían feas. El problema es que esa noche los cerros también estaban cubiertos. Si estás viendo esto y este tipo de información te parece importante, este es el momento de suscribirte. Hay mucho más por venir, y no querrás perderte lo que sigue. Ahora viene lo que convierte este operativo en algo sin comparación cercana en los últimos años. Porque hasta este punto hablamos de una casa lujosa, un altar, una ruta de escape fallida y sicarios capturados. Eso por sí solo ya sería noticia. Lo que se decomisó es otra categoría completamente. 2 aviones privados fueron localizados y asegurados en una pista improvisada en las inmediaciones del predio. Y cuando digo aviones privados, no hablo de aeronaves pequeñas de uso deportivo. Hablo de aeronaves tipo Gulfstream con modificaciones interiores que no vienen de fábrica, zona de descanso con cama, bar equipado, asientos de piel de alta gama, sistemas de entretenimiento y algo que no aparece en ningún catálogo oficial. Compartimentos ocultos integrados en el fuselaje y en el área de carga diseñados específicamente para transportar mercancía sin ser detectada en inspecciones convencionales. Estas modificaciones no se hacen en un taller cualquiera. Requieren especialistas, tiempo y un presupuesto que poca gente en el mundo puede pagar. Los 2 aviones fueron trasladados de inmediato bajo custodia federal a instalaciones seguras. Pero los aviones son solo el principio, porque lo que se encontró en las bodegas subterráneas y en los contenedores camuflados como suministros agrícolas dentro del predio es lo que realmente define la magnitud de lo que se desmanteló esa madrugada. 77 toneladas de mercancía ilícita. La primera vez que escuché esa cifra la tuve que procesar un momento. 77 toneladas. Para que tengas una referencia concreta de lo que eso significa. Si pusieras esa cantidad en camiones de carga convencionales, necesitarías varios vehículos solo para moverla. No es un cargamento, es un inventario y estaba distribuido con una organización que no deja lugar a dudas de que hubo planificación profesional detrás. Metanfetamina en cristal empacada en bolsas selladas al vacío. Fentanilo tanto en polvo como en pastillas ya prensadas y listas para distribución. Cocaína de alta pureza clasificada por lotes y precursores químicos, es decir, los materiales base para producir más droga almacenados en contenedores que desde afuera parecían bultos de fertilizante y herramienta de campo. El valor de mercado de esa cantidad de mercancía, sumando las diferentes sustancias y sus precios en los distintos mercados a los que se destinaba, se estima en una cifra que supera con mucho cualquier decomiso reciente en el país y no estaba escondida en una bodega en medio de la nada. Estaba debajo de tierra y dentro de contenedores en un fraccionamiento residencial de un pueblo mágico en la Sierra de Jalisco, a la vista de nadie, porque nadie sabía mirar ahí. Eso es lo que más debe quedarse en la cabeza de quien está viendo esto, no el número, sino lo que el número implica. Una red capaz de mover, almacenar y proteger 77 toneladas de droga dentro de una propiedad privada sin levantar sospechas operativas durante meses. Habla de algo más que dinero. Habla de penetración. Habla de cuántas personas a lo largo de esa cadena sabían y callaron, y de cuánto les costaba ese silencio o cuánto les pagaban por él. Cuando los elementos comenzaron a revisar los garajes subterráneos, lo que encontraron no era un par de vehículos de trabajo, era un catálogo completo de lo que el dinero sin límites puede conseguir cuando no hay nada que declarar y nadie que pregunte. SUV de marcas que no se venden en ninguna distribuidora local. Camionetas blindadas con modificaciones que van más allá de lo que ofrece cualquier empresa de seguridad convencional.
Autos deportivos cuyo precio de lista supera lo que la mayoría de las familias mexicanas gana en toda su vida. Todo estacionado en garajes diseñados para mantenerlos fuera de la vista, protegidos, listos. Además de los vehículos, se encontraron bóvedas ocultas con dinero en efectivo, fallinas de billetes apiladas con la misma organización metódica que encontraron en todo lo demás. No tiradas, no revueltas, apiladas, clasificadas, como si alguien viniera regularmente a hacer inventario junto al efectivo, joyas y relojes de marcas cuyo precio unitario no tiene ninguna relación con la realidad económica de la mayoría de la gente y piezas de arte acumuladas sin criterio curatorial visible, solo acumulación por el placer de poder acumular. Y luego está la documentación, que en términos de valor para la investigación a largo plazo es posiblemente el hallazgo más importante de toda la operación. Libretas con registros de cuentas, anotaciones de rutas de lavado de dinero, nombres de empresas fachada, fechas, montos, destinos, contactos, el tipo de información que no se puede fabricar y que abre líneas de investigación que se van a extender por meses. La propiedad no era solo la casa donde alguien dormía, era un centro de mando activo donde se tomaban decisiones, se registraban operaciones y se manejaba la contabilidad de una organización criminal que opera en varios estados del país. Quiero pausar aquí un momento porque creo que es necesario decir algo que a veces se pierde entre los datos y las cifras. Cada gramo de lo que se decomisó esa madrugada tiene un destinatario final. Alguien joven en algún barrio, en alguna ciudad de México, de Estados Unidos o de Europa, que no sabe nada de operativos, ni de aviones privados ni de bóvedas con efectivo. Para esa persona, lo que se aseguró en Tapalpa representa algo muy concreto. Menos droga circulando, menos daño, menos familias destruidas. Eso es lo que hace que estas cifras importen más allá del impacto mediático. Cuéntame en los comentarios si sabías que existía este tipo de operativos o si esto te sorprendió. Me interesa saber qué piensas tú. Una vez que cada rincón de la propiedad fue documentado, fotografiado e inventariado y cada elemento de evidencia fue etiquetado y trasladado a custodia federal, llegó la última fase del operativo y es la que más habla de la decisión de no dejar nada en pie. La destrucción del complejo no fue una decisión improvisada. Responde a una lógica muy clara. Cuando un inmueble ha funcionado como centro de mando de una organización criminal de este nivel, dejarlo en pie crea un problema que va más allá de lo logístico. Se convierte en un símbolo, en un punto de referencia, en una propiedad que puede ser recuperada legalmente por prestanombres y vuelta a usar en cuestión de meses. La destrucción cierra esa posibilidad de manera definitiva y manda un mensaje que ningún comunicado oficial puede replicar con la misma claridad. Se colocaron explosivos en puntos estratégicos y se iniciaron incendios controlados de manera simultánea en los salones principales, las bodegas, los garajes y el jardín. Las llamas subieron rápido, la madera fina de los acabados, los muebles caros, las estructuras de los garajes, todo se convirtió en combustible. El humo negro y denso se elevó visible desde kilómetros a la redonda, desde el pueblo de Tapalpa a esa hora de la madrugada. Vecinos que despertaron con el sonido de los helicópteros vieron en el horizonte hacia la sierra un resplandor que al principio no entendieron. Minutos después, el resplandor se convirtió en columnas de fuego. La mansión ardió completamente. Los salones donde se tomaban decisiones que afectaban comunidades enteras, las recámaras con sus camas king y sus closets organizados, el altar con sus velas y su Salmo 91, el jardín con sus piedras labradas y su sendero de escape que no sirvió de nada. Todo consumido. Lo que quedó cuando las llamas terminaron su trabajo fueron cenizas, escombros y paredes calcinadas. El esqueleto de lo que alguna vez fue el refugio más protegido y más lujoso del cártel Jalisco Nueva Generación, reducido a nada en una sola madrugada. Mientras el fuego terminaba su trabajo, en otro punto del operativo ya estaban alineados los detenidos esposados. Los camiones federales cargaban los decomisos. Los 2 aviones eran remolcados bajo custodia. Y al frente a las cámaras con la misma frialdad que lo caracteriza cuando habla de temas que otros evitan, hizo la declaración que cerró el operativo. Confirmó que esa madrugada se penetró y destruyó la última guarida del Mencho en el Tapalpa Country Club. 2 aviones privados asegurados, 77 toneladas de mercancía ilícita decomisadas, bienes de lujo acumulados durante años de operación criminal en custodia. Y luego dijo algo que vale la pena repetir porque resume con precisión lo que representa todo esto. El Mencho vivió rodeado de opulencia robada al pueblo. Hoy lo perdió todo. El cártel Jalisco Nueva Generación queda sin su símbolo máximo de poder y su imperio se desintegra en cenizas. No eran palabras para los medios. Era una declaración de posición.
El Estado entró, aseguró, destruyó y no pidió permiso para hacerlo. Ahora viene la pregunta que muchos se están haciendo desde que salió la noticia. Si se logró entrar a la última guarida, si se decomisaron 77 toneladas, si se destruyó el centro de mando, ¿qué sigue? ¿Qué significa esto para el Cártel Jalisco Nueva Generación de aquí en adelante? La respuesta tiene varias capas y ninguna es simple. Lo primero que hay que entender es que un cártel de este tamaño no colapsa de un día para otro, aunque le quite su base de operaciones más importante. Tiene estructura, tiene dinero distribuido, tiene células que funcionan de manera semiautónoma en distintas regiones. El golpe que se dio en Tapalpa es brutal en términos simbólicos y materiales, pero la organización va a intentar recomponerse. Lo que cambia es el costo de ese recomponerse. 77 toneladas de mercancía no se reponen en días. 2 aviones modificados con esas características no se consiguen en semanas. La documentación financiera que se incautó va a generar investigaciones que van a perseguir a operadores, contadores, prestanombres y cómplices en múltiples estados durante meses. El flujo de dinero es la columna vertebral de una organización así, sin flujo de efectivo constante. La cadena de pagos que mantiene la lealtad de cientos de personas en todos los niveles empieza a fallar. Y cuando los pagos fallan, la lealtad se debilita. Y cuando la lealtad se debilita, empiezan los problemas internos, las disputas por quien manda ahora, por quien controla qué territorio, por quien se queda con los recursos que quedan. Ese tipo de fragmentación interna es exactamente lo que las autoridades van a estar monitoreando en las próximas semanas, porque cada operativo genera información que alimenta el siguiente. La documentación incautada en Tapalpa no sirve solo para entender lo que pasó en esa propiedad. Sirve como mapa hacia lo que viene después, los nombres en esas libretas, las rutas de lavado de dinero, los destinos de los aviones, los contactos registrados. Todo eso traza una geografía de la operación del cártel que ahora está en manos de los investigadores y esa información tiene fecha de caducidad. Hay que usarla antes de que la organización detecte que se comprometió y empiece a cambiar sus protocolos. Por eso los operativos no paran. Por eso Harfuch no habla de esto como si fuera el final, porque no lo es. Es el golpe más visible de una campaña que tiene más pasos adelante. También hay que hablar de lo que esto significa para las comunidades que han vivido bajo el control del cártel durante años, porque esa es la dimensión de esta historia que los titulares rara vez alcanzan a cubrir. Hay municipios en Michoacán, en Jalisco y en Guanajuato, donde la gente paga cuota para poder abrir su negocio, para mover su cosecha, para que sus hijos lleguen a la escuela sin que les pase nada. Ganaderos, productores de aguacate y limón, dueños de ferreterías, de tortillerías, de farmacias, todos con un porcentaje de sus ingresos destinado a una estructura que no eligieron y que no pueden rechazar sin consecuencias. Para esas personas, lo que pasó en Tapalpa tiene un significado muy concreto. No es un operativo lejano que ocurrió en un fraccionamiento exclusivo de la sierra. Es una señal de que el Estado puede llegar hasta donde está el problema. No en abstracto, sino en la práctica, que puede entrar a la propiedad más protegida del cártel más temido del país, vaciarla, quemarla y salir con 2 aviones y 77 toneladas de pruebas. Eso no borra los años de miedo acumulado, pero cambia la ecuación. Y cambiar la ecuación en comunidades que llevan demasiado tiempo sin esperanza de que algo cambie es más importante de lo que cualquier comunicado oficial puede transmitir. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco de verdad. Este tipo de contenido toma mucho trabajo y hacerlo bien importa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. No te cuesta nada y te asegura que no te vas a perder lo que viene porque esta historia tiene más capítulos por delante. Hay algo más que quiero que te lleves de todo esto y tiene que ver con algo que Harfuch dijo, aunque en otras palabras, cuando habló del legado del Mencho terminando en cenizas, porque más allá del decomiso, más allá de los aviones y las toneladas de droga y los vehículos blindados y las bóvedas con efectivo, lo que se destruyó en Tapalpa esa madrugada fue algo más difícil de cuantificar, pero igual de importante, la narrativa de que era intocable. Durante años, la figura del Mencho fue construida cuidadosamente, tanto desde adentro de la organización como desde afuera, como la de alguien a quien el Estado no podía alcanzar. El fantasma que se movía 2 estados adelante de los helicópteros, el que nunca dormía 2 noches en el mismo lugar, el que operaba en silencio, protegido por comunidades enteras, sin celular, sin rutina, sin huella. Esa narrativa tenía una función muy precisa: mantener la cohesión interna de una organización que depende del miedo y del respeto tanto como del dinero. Cuando esa narrativa se rompe, el efecto al interior de la organización es difícil de medir, pero fácil de entender.
Los mandos medios empiezan a calcular sus opciones. Los operadores de campo empiezan a preguntarse qué tan sólida es la estructura que les prometieron que los protegería. Los que estaban en la línea entre lealtad al cártel y autopreservación empiezan a moverse hacia el otro lado. Y eso, en términos de la investigación que sigue, es un activo enorme, porque los informantes no aparecen cuando todo va bien, aparecen cuando la gente empieza a sentir que el barco se hunde. Las semanas que siguen al operativo de Tapalpa van a ser reveladoras en ese sentido. Si la narrativa de invencibilidad se rompió de verdad, vamos a verla en la forma en que la organización reacciona, en si hay violencia interna, en si aparecen delaciones, en si los operadores de campo empiezan a cambiar de comportamiento. Esas son las señales que los analistas de inteligencia van a estar monitoreando con más atención que cualquier comunicado oficial. Y mientras tanto, la mansión de Tapalpa sigue siendo cenizas. Los 2 aviones siguen en custodia federal. Las 77 toneladas no van a llegar a ningún mercado y la documentación incautada sigue siendo analizada en algún lugar que no vamos a conocer públicamente, generando nombres, rutas, conexiones, líneas de investigación que van a materializarse en operativos de los que algunos nos vamos a enterar y muchos otros no. Eso es lo que Harfouch no dice en las declaraciones frente a cámaras, pero que está implícito en cada decisión que tomó. Esa madrugada, este no fue el final de nada. Fue el inicio de una fase diferente, más silenciosa, más técnica, más difícil de seguir desde afuera, pero igual de real. La pregunta que queda abierta, la que nadie puede responder todavía con certeza, es qué tan rápido puede recomponerse una organización después de un golpe de esta magnitud. ¿Cuánto tiempo le toma reconstruir lo que perdió? Si tiene los recursos humanos para hacerlo o si la fragmentación que viene va a ser más profunda de lo que esperaba. Y si en ese proceso de recomposición el Estado va a estar un paso adelante o va a perder la ventaja que ganó en Tapalpa. Esas son las preguntas que van a definir los próximos meses en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato y en todos los estados donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia. Y son preguntas que vale la pena seguir de cerca, con información real, con contexto, sin exageraciones y sin minimizar lo que está en juego. Porque lo que está en juego no son estadísticas de decomisos ni declaraciones de funcionarios. Son comunidades enteras que llevan años esperando que alguien llegue a donde está el problema y lo resuelva de verdad. Son familias que pagan cuota para sobrevivir. Son jóvenes que son reclutados por el cártel porque es la única opción que tienen en su municipio. Es un ciclo de daño que lleva décadas y que solo se interrumpe cuando el Estado actúa con la determinación que mostró ARF en Tapalpa el 24 de febrero. ¿Será suficiente con un operativo? ¿No fue importante este operativo? Absolutamente. ¿Qué viene después? Eso es exactamente lo que vamos a seguir contando aquí. Si este contenido te sirve, si sientes que saliste de este video sabiendo algo que antes no sabías, compártelo, mándalo a alguien que creas que le importa. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora para que cuando llegue el siguiente capítulo de esta historia ya estés adentro. La mansión está en cenizas. El operativo terminó, pero la historia de lo que viene después apenas comienza. M.